Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Romanos 16:16. La iglesia de Cristo enseña: ninguno puede servir a dos señores. Ninguno puede servir a dos señores. ¿Por qué? Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. Ninguno que milita en el ejército de Cristo se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Segunda de Timoteo 2:4. Ninguno puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis servir a Dios y a los ídolos. No podéis servir a Dios y al mundo, etcétera, etcétera. No podéis servir a Dios y a las psicologías, psicoterapias, psicomentiras, apostasías, herejías, blasfemias, anticristos, filosofías de vida, huecas sutilezas, falsas enseñanzas, falsas doctrinas, doctrinas de demonios. Dos ejemplos en el Antiguo Testamento: Elías y Josué. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, las psicologías, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Primera de Reyes 18:20. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os pareciera servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís: si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorrheos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:14 y 15. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que hemos alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, psicologías, psicoterapias, psicomentiras, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural
el psicólogo cristiano no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién podrá instruirle? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Primera de Corintios 2, del 6 al 16. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de psicologías leuda toda la masa, todo el cuerpo. Gálatas 5, 9. Amados, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Santiago 5:19. Si has pecado, abogado tienes para con el Padre a Jesucristo el justo. Si confiesas tus pecados, Jesús es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Tienes que arrepentirte, cambiar tu manera de pensar y dar frutos dignos de arrepentimiento. Parábola de los dos hijos. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose el primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondió él, dijo: No quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Mateo 21:28 al 31. Si has pecado, abogado tienes para con el Padre, a Jesucristo el justo. Confiesa tu pecado, Jesús es fiel y justo y te perdona y te limpia de toda maldad. Arrepiéntete, cambia tu manera de pensar y da frutos dignos de arrepentimiento, obedeciendo a nuestro Padre Celestial y a su unigénito Hijo nuestro Señor y Dios, Jesucristo. Y si no te arrepintieres, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedla, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Efesios 5, del 1 al 11. Haced morir pues lo terrenal en vosotros:
fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Colosenses 3, del 5 al 10. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera de Juan 4:1. ¿Cómo lo probamos? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma, quebrantando las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Hebreos 4:12. Tenemos también la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo de Dios, escribieron todas estas cosas. Segunda de Pedro 1:19 al 21. Por la palabra podemos probar los espíritus, si son de Dios o no son de Dios. La palabra de Dios escrita en las Sagradas Escrituras es suficiente. No necesitamos algo extra como las psicologías, psicoterapias, psicomentiras, psicolo-herejías, falsas enseñanzas, falsas doctrinas, apostasía, blasfemias, anticristos que se oponen a la sana doctrina de nuestro Señor y Dios Jesucristo. Los que son de Dios, las palabras de Dios oyen. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. San Juan 8:47. Mis ovejas oyen mi voz y me obedecen y me siguen. San Juan 10:27. Jesús respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. San Juan 7:16. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien le pertenecen el imperio y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Pedro 4:11. Saludaos los unos a los otros con ósculo de amor, con ósculo de paz. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Primera de Pedro 5:14.